Buenas tardes, bienvenido sea usted a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia le pediríamos su nombre completo, cargo al que aspira y de dónde es originario, por favor. Con todo gusto, comisionada. Soy Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo, originario de aquí de la Ciudad de México y aspiro para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Me toca realizarle la primera pregunta y veo que tiene experiencia en el litigio. ¿Es correcto? Abogado litigante. Desde la perspectiva de usted, de su experiencia, ¿qué propuestas tendría muy concretas, quisiéramos saber, sobre cómo mejorar la eficacia del sistema judicial mexicano, particularmente en cuanto a la resolución de casos de derechos humanos? Empecemos por la parte ahí más compleja. El tema de derechos humanos tiene que ser defendido siempre, ¿no? Creo que de repente perdemos mucho de vista los derechos humanos por enfocarnos únicamente al debido proceso y dejamos de lado muchas cuestiones, ¿no? El debido proceso de repente lo utilizamos mucho para alargar los procedimientos y no nos damos cuenta que se están violando otro tipo de derechos humanos. Por ejemplo, se los puedo decir mucho en materia familiar. Para buscar una manera de resolver los conflictos, de repente los jueces alargan y nos dan cuenta que muchas veces se están violentando los derechos humanos, incluso de los infantes. Entonces creo que tendríamos que tener muy claro cuáles son los derechos que tenemos que proteger. Sí tendremos que hacer un tema de ponderación, queramos o no, para buscar proteger de mejor manera el que requiera mayor protección. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y ya después ir guiando el procedimiento de esa manera para que no vayamos permitiendo ni siquiera que haya diferencias o que haya promociones de incidentes o cualquier cosa que sean frívolos. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es justamente ver cuál es el derecho humano que se tiene que tutelar, ¿no? Porque desgraciadamente en los litigios normalmente hay derechos humanos en pugna, ¿no? Pero ¿cuál es el que se tiene que tutelar? Sería lo básico. Gracias. Una siguiente pregunta es en materia familiar, civil familiar. La sucesión de los derechos es una de las principales causas de las controversias. Por ejemplo, en la materia agraria representan el 32% del total. ¿Cómo evitar esas controversias en materia de sucesión? Y cuando está la controversia, ¿cómo propones para resolverla de forma ágil? El tema sucesorio es un tema muy complejo porque también va más allá de lo meramente jurídico. También va mucho de parte cultural. En México no estamos acostumbrados a los testamentos y creo que los poderes judiciales han sido muy laxos, o sea, no han sabido explicar los beneficios de una disposición testamentaria. Entonces, hoy día tenemos prácticamente todos los juicios son sucesorios intestamentarios y hay muchos testamentos que están mal hechos. ¿En qué sentido? En que, pues yo tengo 4 hijos y dejo a mis 4 hijos lo mismo. Entonces, tener un testamento en esa naturaleza o no tenerlo es exactamente lo mismo, porque nos vamos a ir a partes de 25% cada uno. Entonces, creo que tendríamos que ahí dar un paso atrás antes de llegar a lo jurisdiccional y generar algunas estrategias para sensibilizar a la población de tener un tema testamentario. Mientras no sensibilicemos a la población de la importancia de las sucesiones, no importa qué tanto hagamos en lo jurídico, vamos a seguir atorados en lo mismo. Un tema penal. El delito de extorsión está creciendo en nuestro país. ¿Qué elementos integran el tipo penal y cómo propones reducirlo? ¿Qué elementos integran el tipo? Es la exigencia de un recurso para que hagas o dejes de hacer algo en particular, ¿no? A grandes rasgos, el delito de extorsión puede tener muchas vertientes. Sin embargo, ¿qué haría yo? Y creo que aquí también no es nada más un tema judicial. Creo que hablar del sistema de impartición de justicia implica también cuestiones de fiscalías. Porque de repente, y eso sí lo he visto mucho en la parte de ser postulante, muchas veces no se llega a una resolución favorable y se fomenta la impunidad por errores de fiscalía.
que también el Poder Judicial tiene su responsabilidad ahí. ¿Por qué? Porque si yo como juez me doy cuenta que Fiscalía no está haciendo su trabajo, yo tendría la obligación de exigir que se inicie procedimiento a las fiscalías, cosa que no se está haciendo. Entonces, creo también ahí que se tiene que tomar en consideración que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no son enemigos y ninguno está encima del otro, sino que se tendría que trabajar de manera coordinada. Las fiscalías muchas veces creen que el enemigo es el juez y el juez muchas veces cree que el enemigo es la fiscalía, y eso nos afecta totalmente desde el fondo, desde la esencia del propio proceso penal. Gracias por tus respuestas. Adelante. Como es de su conocimiento, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues está en vigor. Hay algunas entidades que aún no lo han implementado, pero ya está en vigor. Como abogado postulante, ¿qué opinión le merece el que este código, básicamente con las reglas de la oralidad, contemple en la mayoría de los juicios a los mecanismos alternativos de solución de controversias? Mecanismos alternativos de solución de controversias que también alrededor de, ahorita no sé exactamente la fecha, pero 3-4 meses atrás, probablemente tenemos a la Ley General de Mecanismos Alternativos, entre otras cosas, en donde pone a disposición de los abogados el que puedan certificarse como facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué opinión tiene sobre esta nueva forma? No tan nueva, porque en todo el país los mecanismos alternativos tienen historia, ¿no? Pero ya a nivel de un código nacional implicando, llamando a los abogados o a esta persona que quiera capacitarse y certificarse. ¿Qué opinión tiene al respecto? Realmente creo que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una gran idea y una gran herramienta, porque nos podemos ahorrar muchísimos litigios. Seamos francos, las personas, las partes, los litigantes como tal, están enfrascados en conflictos y están enfrascados desde la víscera. Y tampoco podemos negar que hay muchos abogados que se aprovechan de eso para generar más pleito y alargar los asuntos. Yo creo que si utilizamos los mecanismos alternativos de solución de controversias como deberían de ser, podríamos bajar de golpe. Yo calculo, no es un tema que tenga estudiado, pero yo calculo que por lo menos un 60% de los litigios, que eso nos va a implicar una mejora en los demás, ¿no? Porque si yo le bajo a los 60, pues ya voy a tener más tiempo para dedicarle a los demás. Entonces creo que sí se tiene que generar todo este tema, se tiene que reforzar, porque también seamos francos, no lo estamos haciendo. Veamos el nuevo sistema de justicia laboral. Para que yo vaya y demande, tengo que haber tenido la parte de conciliación previa, y nadie la hace. O sea, la hacemos porque tenemos que, pero el trabajador va para pedir 1 millón y la empresa va para ofrecer 10 pesos, ¿no? O sea, vamos con posturas totalmente irreales para cumplir el requisito. Y creo que ahí también tenemos que meter mucha conciencia en el sentido de que no es un requisito, es una cuestión que nos puede ayudar a mejorar todo. Entonces sí creo que es una gran idea que nos podamos certificar y que podamos concluir los juicios antes de llegar a que sea un juicio como tal. Gracias. Bueno, le quedan 3 minutos para, si desea hacer uso de ellos, para un mensaje final. Les agradezco mucho la oportunidad. Considero que estamos en un momento histórico en el que tenemos que aprovechar y tenemos que hacer los cambios que se requieran. Reitero, considero que lo primordial es entender que los 3 poderes de la Unión tienen que trabajar de manera conjunta, no peleados el uno con el otro. Mientras haya un poder que pelee con el otro, vamos a estar atorados en lo que hemos estado atorados mucho tiempo. La justicia no conoce ideologías, partidos, la justicia ciega, bien decían que nada ni nadie por encima de la Constitución, y creo que ese es el tema que tenemos que fortalecer hoy día, ser justos,
buscar la legalidad, la constitucionalidad, pero sobre todo entender que también hay cuestiones que pueden ser resueltas sin llegar al litigio y que se tiene que trabajar de manera coordinada entre todos, si no el país no va a poder seguir avanzando como tendría que avanzar. Muchísimas gracias de parte de este comité de evaluación. Le agradecemos su tiempo y sus aportaciones y le pedimos estar pendiente de cualquier notificación que pudiéramos hacerle vía correo electrónico. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.